Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo donde nos escuches, muy bienvenidos a este domingo de cafecito con Coach en el mundo. Como siempre, estoy muy contenta de que cada domingo, cada vez que hacemos programas, hay más personas que siguen nuestro grupo de Coach en el mundo. Y el tema del domingo, que es siempre un tema diferente, traemos siempre cosas que puedan servir a las personas, que traigan claridad. Y para este domingo de cafecito, como siempre, tengo mi taza de cafecito y una invitada muy especial. Entonces, el tema que hoy les traigo es de verdad algo que considero todas las personas deberíamos al menos una vez en la vida tener claridad sobre esto. Vamos a hablar de la salud mental y su importancia en cada etapa de la vida. A veces vamos por ahí con ciertos traumas, ciertas creencias, ciertas enfermedades que son causa de que hemos tenido algunas dificultades en nuestra vida que nos han generado esto y no hacemos absolutamente nada. Entonces, para hablar de este tema, tengo una super invitada que hace parte del grupo de Coach en el mundo, Cleopatra Campbell Petty. Aquí está. Cleopatra, bienvenidísima a este domingo de cafecito. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra. Feliz de verte y feliz de estar aquí, pues, compartiendo un rato con las personas que siguen a Coach en el mundo. Bueno, y como yo les dije a todos, aquí siempre tenemos nuestro cafecito porque tenemos una charla muy Así amena es, y un así café es. nos ayuda solamente que a hacer compañía y que podamos charlar como más armonía. Bueno, Cleopatra, estoy muy contenta de verdad que hoy estás aquí, que eres mi invitada y contigo quiero que hablemos de este tema que es sumamente importante y del cual muchas personas ni siquiera tienen idea de que existan muchos traumas, muchos problemas que hemos descuidado por no informarnos sobre la salud mental y su importancia en cada etapa de la vida. Pero antes de entrar a hablar de esto, quiero que por favor te presentes, nos cuentes dónde estás, cómo es tu coaching, cómo hiciste para entrar en coach en el mundo. Bueno, háblanos de ti. Bueno, Sandra, yo estoy en Panamá, acá en el centro del continente americano. Uh-huh. Eh, pues mira, te comento, yo el interés por participar en Coach en el mundo llega justo después de que me certifiqué como coach eh, en esta academia y con certificación internacional, y un grupo de coach ya certificados, entre esos tú, pues tienen la Uh-huh. genial idea esta de crear coach en el mundo para lograr conectarnos y estar disponibles para todo aquel que necesite ese apoyo, ese acompañamiento en sus diferentes procesos. Y me hizo clic de inmediato la idea de poder pertenecer y participar, porque dije, wow, esto es algo que se necesita, realmente esto es una necesidad mundial, sin lugar a dudas, porque sanar emocionalmente todas esas cargas, todos esos problemas, todas esas situaciones no resueltas en las diferentes etapas de nuestra vida, nos ayuda a mejorar en todos los aspectos. Entonces yo dije, esto es fabuloso. Y así es que llego con Coach en el mundo. A mí me interesa la parte, pues, atender la parte de sembrar en cada persona que busca apoyo y acompañamiento, que logre esa independencia, que se empodere de su vida, de las riendas de su vida y logre seguir adelante, porque considero que esto de acompañar, esto del servicio de coaching, pues es una etapa por la que tenemos que atravesar. Yo me atrevería a decir que todos los seres humanos, porque todos tenemos Uh-huh. alguna situación que necesita ser resuelta, y es una etapa, es una fase. No comparto eso de que estemos 6 años, 7 años tratando de ver el tema, porque ya ahí entra en Uh-huh. juego otras circunstancias, ¿no? Mucho más Uh-huh. delicadas. Entonces, mi enfoque es ese, tratar de todas las personas que llegan buscando ese apoyo, permitirles conocer las herramientas que lo empoderen y le permita ser el rey o la reina de su vida, el que tiene el control, el que la gobierna, el que decide.
Ese es mi enfoque en el coaching que brindo. Qué bien, eso me encanta porque de eso se trata. Todas las personas que estamos en este grupo tenemos cada una parte fundamental en la que podemos sostener y ayudar a las personas que necesiten de nuestro servicio. Entonces, este espacio de Domingos de Cafecito es para darnos a conocer, y si tú necesitas ayuda o acompañamiento en algún tema, entonces puedas contar con nosotros. Bueno, y ahora sí quisiera que empezáramos a hablar de la salud mental y su importancia en cada etapa de la vida, porque mira que vamos por el mundo con muchos traumas, muchas creencias, muchas cosas que hemos absorbido en nuestra familia desde antes de nacer y que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y me encantaría que tú empezáramos a hablar desde esta parte que empieza a generarse desde la infancia de cada uno de nosotros. Sí. Bueno, mira, Sandra, resulta interesante, nosotros estamos acá del otro lado del mundo, en Latinoamérica, y con frecuencia escuchamos o inclusive lo observamos cerca de nosotros, personas que dicen o hacen la acotación de que, bueno, no sé por qué el niño es así, tan brusco en sus maneras y todo lo demás, está tan pequeñito, apenas tiene 1 año. Y lo cierto es que de repente, si nos vamos a examinar cómo fue esa experiencia de gestación de la madre, te puedes encontrar con una persona que tuvo un periodo de gestación difícil a nivel emocional, una persona Claro. que sufrió o que estaba llena de ira porque la situación familiar o de pareja no resultó como esperaba. Y tenemos de resultado un niño muy pequeño, a muy temprana edad, con una conducta o una niña con una conducta que puede llamarle la atención y nadie se la explica, pero en Exacto. realidad es que, eh, exacto, la salud mental viene desde allí, desde el momento de la gestación. Y es bueno ver que hoy ya actualmente pues veo muchas por ahí ofertas de tutoría a las mujeres embarazadas para cómo llevar el embarazo, para cómo hacer meditación, cómo relajarse cuando están embarazadas y le dan opciones pues de que escuche música clásica, que eso incentiva al feto y todas esas cuestiones. Desde ese momento ya deberíamos estar pensando en la salud mental, Sandra. Y es que Desde ese momento. afortunadamente la ciencia ha avanzado también en esto, ¿no? Y como decíamos antes de empezar este programa, que tú me dijiste desde el 1992, que se empieza ya como a tener más claridad y más información, y se empieza a hablar también más abiertamente de muchos de estos temas que tienen que ver con la parte mental, ¿no? Entonces ya se cura desde más cerca cada aspecto del crecimiento y de la evolución de cada ser. Entonces, hay como no solo más información aparte de internet, sino más libros, más programas que te hablan de todo esto y la gente como que empieza a tener lucidez en lo que efectivamente nos está sucediendo. Sí, y es interesante porque, a ver, el tema de la salud mental, si bien es cierto, nosotros vemos de los tiempos de Sócrates y Platón que ellos hablan del estado anímico, que era Uh-huh. importante, podríamos decir que ya desde esa época se entendía, el ser humano entendía que había algo por allí, que había Uh-huh. relacionado con el estado de ánimo, que había que prestarle atención. Sin embargo, este proceso ha sido bien lento, Sandra. Hemos sido como raza, nos hemos quedado así como bien rezagados Es verdad. porque como efectivamente, como decías, como comentábamos hace un rato, a mí me llama mucho la atención que no es hasta el 10 de octubre de 1992 cuando se establece un Día Mundial de la Salud. O sea, 1992 años pasaron para que el ser humano lograra decir, oye, esto es importante, tenemos que ponerle atención a este asunto. Y ya eso Claro. pues nos dice de que es un tema de raza. Nosotros como en nuestra evolución pues nos tomó mucho, mucho tiempo entender que era importante ver esa parte psíquica. Ya existían los psicólogos desde hace muchos años,
Sin Ujú. embargo, no habían logrado dar, se pensaba más que todo que el tema era a nivel del cerebro. Hay un daño ahí, hay un problema allí. Se había dejado un poco de lado cosas importantes como el entorno, el tema de los niños. Imagínate, fue hasta ya entrado el siglo XX, más allá de mediados del siglo XX, cuando se comienza a hablar de los derechos del niño. Ujú. Antes teníamos niños que trabajaban 16 horas en una fábrica al lado de la mamá o al lado del papá y no pasaba nada. Eso era normal en el mundo. Ujú. Entonces, todas estas cosas nos van dando luces del por qué hemos ido dejando tan rezagado el tema de la salud mental. Ujú. Sin embargo, pues sabemos que estamos en esto, que realmente está a la par. La salud mental se equipara con la salud física. Son igual de Exactamente. importantes. Ambas son las que te llevan al equilibrio. No existe la perfección, obviamente, ¿no? Nadie está perfectamente ni a nivel mental ni a nivel físico, pero ambas son igual de importantes. Mente sana en cuerpo sano, ¿no? De hecho, se dice Exacto. muy famoso. Bueno, me encantaría que habláramos más de esa parte cuando las mamás, consciente o inconscientemente, transmiten muchos de sus problemas, de sus frustraciones a los niños, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay mamás que tienen niños pequeños y si están atravesando un momento de crisis, de cualquier tipo, inconscientemente los niños absorben toda esa molestia de las mamás, ¿no? Y la cosa más grave es que las mamás no se dan cuenta que ellos en el futuro, cuando sean adultos, van a sacar, van a reflejar toda esta parte emocional que no se sabe ni de dónde viene. Así como tú estabas diciendo antes, ¿no? No sabemos por qué hay niños que desde pequeños tienen ciertas costumbres, por ejemplo, de pegarle a otros niños. No sabemos si fue que tuvieron traumas y posiblemente no los vieron, pero la mamá sí los vivió cuando ellas estaban embarazadas y ellos absorbieron todas esas emociones, todas estas experiencias y después las evidenciaron en su niñez, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente entran muchos factores en juego, Sandra, porque tenemos factores sociales como países, como regiones, también cultura general, ¿sabes? Hace, como te mencioné hace un rato, hasta casi finales del siglo XX se establecen los derechos de la mujer eh, en igualdad en cuanto a educación, trabajo y este tipo de cosas. Se establecen los derechos de los niños. Las organizaciones mundiales que tienen que ver con salud y trabajo dicen los niños no deben trabajar. Estamos hablando de finales del siglo XX. Nosotros apenas estamos aquí iniciando el trayecto del siglo XXI. Entonces estamos hablando que a finales del siglo XX, apenas hace algunos cuantos años, tal vez no llegamos ni a 100 años, eh, era normal que a un niño se le tratara a la par de un adulto. Era normal que a una mujer se le tratara a la par de un hombre. En el sentido de que cuando te hablo a la par de un hombre no es que tuvieran los mismos derechos, sino es que tú puedes trabajar igual que un hombre 16 horas al día, no hay problema, dele. Y cosas como esta. Entonces, teníamos una cultura general de que Uh-huh. había ciertas conductas que no eran inapropiadas. Podemos hablar de las personas que hoy tienen 60, 70 años. Esa generación creció en donde se permitía el castigo físico sin control, un castigo físico que en muchas ocasiones rayaba en el maltrato, ¿sí? O caía en el maltrato, más bien, en el maltrato físico. Y eso se veía como algo que era normal y que era aceptable y que era apropiado. Todos hemos escuchado historias, nosotros que estamos en los 40 y tantos, en los 50, todos Exacto. podemos contar historias de que a mí me pegaba el vecino, y el vecino iba y le decía a mi mamá, le pegué a su hijo porque hizo tal cosa mala en la calle, y la mamá decía gracias, y la mamá también le pegaba en la casa. Cosas como esas eran normales, eso era normal. Entonces, nada en exceso es bueno, digámoslo así, ¿no? No, nada en exceso es Uh-huh. bueno, no es bueno que tú tengas un libertinaje, que puedas estar haciendo, teniendo conductas inapropiadas y que nadie te frene, eso tampoco es bueno. Pero esos excesos, ¿sabes? Entonces, esas madres muchas veces
veían, o inclusive ahora pues las mujeres tenemos esa tendencia de tener hijos ya arriba de los 30 años, o sea que estamos todavía en ese rango generacional de personas que veíamos como normal que te Ujú. maltrataran físicamente, verbalmente, y que eso era algo normal, era una conducta que no había por qué criticarla. Y te enmarcas en eso, te encajonas en eso, creas ese criterio de que eso está bien, y comienzas a drenar de repente algún tipo de frustración con esos niños. Y no solo las madres, también los padres. Hay muchos padres que responsablemente no son afectivos. eh, eh, Ellos pues evaden de repente este tipo de responsabilidades, y todo eso lo va absorbiendo la criatura, todo eso lo va absorbiendo. Y definitivamente todas estas cosas van generando traumas, porque tú sabes, Sandra, que todos los problemas que no son atendidos, ellos se van a manifestar, o física Claro. o emocionalmente, en alguna etapa de la vida. Así que eh, crear conciencia es lo importante, entender de que, oye, yo como mamá o papá, yo he traído al mundo a esta criatura, yo tengo una responsabilidad sobre esa personita, y también sobre mí mismo o mí misma, de tratar de sanar, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que tanto esa personita que yo estoy criando, e igualmente yo, podamos aportar algo positivo a la sociedad, hacer esto que sea mejor, pero es a través de la salud mental, crear Ujú. conciencia de que yo soy responsable de esta criatura y yo tengo que hacer las cosas bien o lo Ujú. mejor posible. Además que Cleopatra, estaba pensando cuando tú hablas de esto, que hay muchos papás que traen traumas, por ejemplo, sufrieron violencia en su familia, les pegaron por la calle, sus mismos papás le pegaron por la calle, y eso se acostumbraba mucho en los países latinos hace algunos años, de que era normal que tu papá te diera una cachetada en la calle o te pegara, y después hicieron eso mismo con sus propios hijos y se continúa a repetir. Yo aquí en Italia, no obstante que es un país, digamos, un poco más avanzado, eh, pero he visto papás que le pegan a los hijos por la calle y ya en la adolescencia, ¿no? Que es un momento muy delicado del crecimiento de una persona, de un chico, ¿no? Donde está haciendo como esa división, ¿no? Está escogiendo el camino de su vida, donde se está formando su carácter. Recibir digamos, cierta violencia le condiciona la vida también para su parte, para su adultez, ¿no? Y recientemente estaba hablando con una persona, con una niña a la que yo le decía, oye, necesito que un amigo tuyo me ayude a hacer esta cosa en las redes sociales, porque los chicos son más tecnológicos. Entonces llegó y me dijo, no, es que a él le da pena. Y le dije, ¿cuántos años tiene tu amigo? No, él ya es ingeniero de no sé qué y tiene pena. Imagínate a estas alturas de la vida, escuchar que hay jóvenes que sienten vergüenza. ¿Por qué? Porque traen traumas desde muy atrás. Y yo he notado que esto tiene que ver mucho con la sociedad, no es igual en todos los países. Aquí, no que no exista aquí en Europa, claro que sí hay chicos que sienten vergüenza, pero es muy difícil encontrar un chico que tiene vergüenza. En nuestros países latinos he notado que hay lugares, no en todos, donde los jóvenes traen todavía muchos miedos, mucha pena, mucha vergüenza, no saben cómo relacionarse con las otras personas. Si un adulto les habla, ellos bajan la cara. Todo esto tiene que ver con toda esta salud mental de la que estamos hablando y que ellos traen hacia el presente y ni siquiera saben de dónde vienen todas estas frustraciones, todas estas emociones. ¿Tú qué piensas sobre esto, Cleopatra? Bueno, eh, el tema de la salud mental, Sandra, como veníamos hablando del tema de los niños, igual durante la adolescencia, el cerebro no ha terminado de desarrollarse, está en pleno desarrollo. Áreas muy importantes del cerebro están terminando de desarrollarse entre la niñez, la primera infancia y la adolescencia. Entonces, Mm. cuando ese cerebro recibe toda esa carga
de experiencias negativas que lo golpean fuerte, pues claro, va destruyendo esquemas importantes como la autoestima, como las Ujú, habilidades sociales. Entonces allí tenemos a estos adolescentes que les cuesta relacionarse, les cuesta expresarse muchas veces, que no logran administrar de una manera positiva sus emociones. eh, y ahí caemos en el tema de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, digamos que es la cura para todos estos problemas de salud mental. Lograr un estado óptimo de inteligencia emocional, pues es lo que nos sana y nos lleva lejos de lo que es la depresión y la ansiedad. En el caso de los adolescentes, pues es una etapa muy difícil, muy complicada para ellos y ujú. lamentablemente cuando está criando, uno siente que ya tengo un hijo adolescente, ya él es autosuficiente, ya él puede andar solo, ya él puede hacer esto por su cuenta, ya es independiente, ya no es el bebé que yo tengo que estar atendiendo y protegiendo y alimentando, porque ya él sabe hacer todas sus cosas solo, ya es independiente de alguna manera. Pero Ujú. pues en realidad no, seguimos muy vulnerables a esta edad, Sandra, y sigue siendo igual de importante el tema de la... Yo creo que es importante que un papá observe mucho el crecimiento de un hijo. Eso no quiere decir que lo tiene que estar prácticamente acosando detrás de él. No, tiene que observarlo y ver hasta qué punto, si de verdad en la adolescencia él ya está listo para que empiece a volar. Yo, por ejemplo, lo digo porque mis hijos desde muy jóvenes fueron a estudiar en otras ciudades. Yo les di la oportunidad de que experimentaran diferentes cosas, pero eso no quiso decir que yo los perdí de vista. Yo estaba en el consejo educativo del colegio de ellos porque quería saber qué era lo que pasaba ahí adentro y quería también saber mis hijos cómo se comportaban. Entonces, eso es importante, que los papás observemos a nuestros hijos, tengamos distancia, pero con mucha atención, porque a veces los hijos empiezan a sentirse muy solos porque nosotros pensamos que ellos son ya autosuficientes y nunca los llamamos, si ya van a vivir lejos, van a vivir, digamos, solos desde muy jóvenes, nos hacemos los bobos porque pensamos que ellos ya son independientes y no nos damos cuenta que ellos necesitan siempre, así uno no lo diga abiertamente, de la atención de nosotros. Yo, por ejemplo, mis hijos se fueron desde muy jóvenes a vivir afuera de casa, pero los llamo seguidos, ellos me llaman, respeto sus tiempos, cuando no los puedo llamar, no los llamo, cuando los puedo llamar, obvio que los llamo, ellos me llaman, pero mantengo esa costumbre. Y he hablado con jóvenes que me dicen, no, oye, es que mi papá, que van a la universidad, mi papá y mi mamá nunca me llaman. Y eso es muy triste porque aunque si tienen 20 años, un hijo quiere saber que su papá y su mamá se continúan a preocupar por ellos. Entonces, quiero también hacer un llamado de atención a los papás para que empiecen a darse en cuenta de estas cosas. Sí, efectivamente, Sandra, porque pasa eso. El ser humano está en ese proceso en la adolescencia que dura hasta los veintitantos años, en que su cerebro está terminando de desarrollar ciertas áreas. Y ese nombre adolescencia es muy particular. Pasamos por un periodo muy difícil, de mucho dolor, de mucha transformación, y eso pues tiene su efecto. Causa una revolución a nivel físico y a nivel mental. Eso es una etapa bien difícil. Por eso es que es importante que en esa etapa estemos allí, con nuestros hijos o con las personas que estén a nuestro cuidado. Ellos necesitan saber que sus cuidadores o sus padres están allí y hay que asegurarse de facilitarle las herramientas que contribuyan con su salud mental. Uh -huh. Me parece, percibo, Sandra, que estas nuevas generaciones en Latinoamérica ven con mejores ojos el tema de ir a un psicólogo, atenderse con un psiquiatra, atenderse con un coach, con un terapeuta, que las generaciones más pasadas, ¿no? Digamos, nosotros que estamos en los cuarenta y Claro. tantos, pues todavía sigue habiendo como un tabú. Pero las generaciones más jóvenes, ellos ven con mejores ojos este tipo de herramientas para sanar mentalmente. Ya no lo ven tan mal, no lo ven tan raro. Entonces, como padres nos toca
poner esas herramientas a disposición de los muchachos, que ellos comprendan que estamos aquí y que lo vamos a apoyar, que no importa que ya tú tengas un documento de identidad que dice que eres mayor de edad, yo sigo siendo tu papá, sigo siendo tu mamá, y tú sigues contando con mi apoyo. Nosotros somos adultos, podemos tener 40, 50, 60, 70 años, y el ser Exacto, humano siempre va a necesitar sentirse amado, claro, sentirse protegido por los demás. Eso es algo que no tiene edad, ¿sí? Eso no tiene edad, lo vamos a necesitar siempre, eso es parte de nuestra esencia como seres exacto. vivos, necesitamos sentir eso. Entonces, en esta etapa de la adolescencia, pues definitivamente, en la adolescencia vivimos unos cambios muy importantes. Está el acoso escolar, está la presión de grupo, está el tema de la aceptación, está el tema de que inician esa interacción de relaciones de pareja, los noviecitos, las noviecitas, todas estas cosas. Entonces, los muchachos necesitan que uno esté cerca, permitiéndole su espacio, permitiéndole su desarrollo de una manera natural, pero que ellos sepan que tú estás allí, que cuando ellos se tropiecen, tú estás allí para darle la mano, que no van solos Claro. por ese camino de la adolescencia tan complicado y tan difícil. Y, y es muy importante, Sandra, mira, nosotros como padres, pues sí, hay que crear conciencia de que la salud mental es importante, pero no solo para nuestros hijos, también para nosotros. Nosotros Exacto. necesitamos sanar ese montón de cosas que venimos arrastrando desde la infancia y de la adolescencia y que no hemos podido resolver. Y te cuento una anécdota personal, ¿sí? Yo con el terapeuta con el que me estoy viendo me dice, Cleopatra, haz una lista de las 5 personas que consideras que más daño te han causado en la vida. Y me haces una lista de las 5 personas que más te han ayudado a lo largo de estos 40 y tantos años de vida que tienes. Solo 5 personas, me dice él. Y yo dije, wow, esto es difícil. ¿A quién puedo poner aquí? Y él me dice, precisamente, Cleopatra, esto es parte de lo difícil que es aceptar que tú tienes situaciones de salud mental no resueltas. Porque nos resulta muy difícil, tenemos un montón de estructuras sociales que nos hablan de que familia es familia, no importa lo que te haga, tú tienes que apoyarlo, tú tienes que quererlo, tú tienes que estar allí, tú tienes que mantener la relación de familia. Y la mujer tiene que aceptar al marido, tiene que ser sumisa, tiene que ser no sé qué. Un montón de estructuras sociales que te van recargando desde la infancia y tú empiezas a luchar con eso, ¿ves? Empiezas a luchar con eso y es muy complicado para uno aceptar, mira, esta persona, este hermano mío o esta prima mía, yo la tengo que poner en la lista de las personas que más daño me han hecho en la vida. Eso es muy complicado, Sandra. Y ahí tú te das Ujú. cuenta cuán difícil es para uno poder dar ese primer paso hacia la salud mental, hacia tener una inteligencia emocional eh, positiva que te ayude a enfrentar de una manera asertiva todas las encrucijadas y todas las pruebas que te va poniendo la vida. Ujú. Imagínate. Además, Cleopatra, que después cada etapa de nuestra vida nos trae diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando empiezas a buscar trabajo, ¿no? Si no te encuentras en el trabajo que tú quieres. Yo, por ejemplo, mi hijo grande tuvo un momento de su vida, aunque sí él desde muy joven empezó a tener excelentes trabajos con buenas empresas, pero tenía un trabajo que no le gustaba. veía, Él veía mucho la parte económica, que le pagaban muy bien, pero estaba en una situación en que no le agradaba. Y entonces eso le empezó a causar también una serie de problemas a nivel personal, porque le empezó a sentir mucha depresión. Yo le dije, oye, pero si es que a uno en la vida, esa es una oportunidad, uno elige si quiere estar en esa situación o quiere soltarla, busca lo que más se adecue a ti. Pero hay personas que se quedan en esos trabajos sin hacer nada, sin resolver situaciones, y entonces se llevan una serie de problemas a la familia, se llevan una serie de problemas en los años que no empiezan a sanar y a solucionar en el momento, ¿no? Entonces, eso también es importante, que empecemos a observarnos y a resolver nuestros problemas para más adelante no encontrarnos con montañas que no podemos derrumbar.
Así es, Sandra. Mira, sí, así es. Mira, esto me recuerda, el tema de la salud mental es tan importante, tan complicado. He tenido personas que se han acercado a mí y me dicen, Cleopatra, he hecho de todo lo que ha estado a mi alcance. Yo he hecho todas las dietas del mundo. Yo hago ejercicios. Yo cuido de no comer dulces. O sea, la persona está haciendo un esfuerzo real. Ha intentado de todo. Llevo 4 años y cuando subo a la báscula no he bajado 1 gramo. No logro bajar de peso. Y casi siempre le digo, lo que pasa es que muy probablemente tu problema no es físico. Muy probablemente lo que tú tienes que solucionar no está a nivel físico en tu cuerpo. Con Claro. mucha seguridad, me atrevo a decirte que son situaciones de tu infancia, situaciones tal vez inclusive de la vida adulta, porque la vida adulta te trae muchos retos importantes y complicados. Y le digo, seguramente eh, no has resuelto eso. Tan pronto tú resuelvas eso, el tema físico se va a solucionar. Tú vas a seguir haciendo Exactamente. tu dieta correcta, tus ejercicios, y ahí vas a empezar a ver resultados. Y pues sí, sí, es así, efectivamente, porque como no tenemos esa conciencia general, esa conciencia a nivel de cultura general, de que la salud mental es tan importante como la física, tenemos un montón de situaciones a nivel físico que no logramos resolver y el tema es que Exacto. está allí a nivel emocional, a nivel psicológico, que no tiene solución. Y aprovecho para que entremos en el tema de la importancia de la salud mental en la edad o en la etapa adulta, Sandra, porque como te decía, si bien es cierto que en la adolescencia hay un montón de retos, sobre todo en lo que es relaciones interpersonales, comenzar a ese ejercicio de relacionarnos con los demás y todo el asunto, que si no son atendidos, pues muchas veces en ese periodo de adolescencia es cuando se cae en el consumo de sustancias inapropiadas y este tipo de cosas. Inicia la depresión, inicia el tema de la ansiedad. Pues en la etapa adulta, cuando ya la sociedad te dice, ya eres adulto, ya te toca asumir responsabilidades. Y en Exacto. la época que estamos viviendo, ni siquiera es como antes, que tú decías, ya eres adulto, te tienes que casar, te tienes que tener tus hijos, tienes que hacer familia. En esta época la presión está igual, porque no importa si eres adulto, igual la sociedad te va diciendo como que, oye, y todavía vives en casa de tus papás. Y bueno, está bien que no te cases, porque hoy día eso no es un requisito, digamos, relevante. Está bien que no tengas hijos, sigues viviendo en la casa de tus papás. En serio, no tienes responsabilidades, oye, pero es que tú no tienes ningún tipo de responsabilidad. Hay una presión social fuerte y tú comienzas a sentirte como, ajá, ya terminé, muy probablemente terminé una formación académica universitaria o técnica y aquí estoy y empieza la sociedad a presionarte. Oye, no tengo esto, no tengo una casa, no tengo un carro propio, no tengo una empresa propia. Esto del emprendimiento es muy popular hoy día. Entonces, ahí estás como adulto con todo este tipo de demandas, con todo este tipo de presiones, eh, y hay que tener la conciencia de que la salud mental es importante desde que nacemos hasta que nos toca partir de este mundo. Los adultos también tenemos que buscar espacios en donde nos sentamos, digamos, aislados un poco de todo ese trajín diario, buscar actividades que nos ayuden a descompensar un poco todas esas situaciones, a ir drenando un poco todo ese estrés y en busca de esa salud mental, pues es importante que entendamos que cada ser humano tiene su tiempo, tiene su ciclo, tiene su ritmo. Todos nos vamos a la misma velocidad, ¿sí? Claro. No es necesario que a los 30 años o a los 40 años ya tú tengas una casa propia, o tengas un negocio, o tengas hijos, o te hayas casado. No, no. Cada historia del ser humano es maravillosa. Cada uno de nosotros es una historia individual y diferente. Ninguna historia es igual a la otra y tenemos que tener eso claro. Y por eso insisto en el tema de la salud mental en todos los momentos de nuestras vidas. A veces decimos, pero un niño no se deprime, un niño no le da ansiedad. Sí les da, sí les da. Lo que pasa es que ellos lo manifiestan, como conversabas, decías muy bien al principio,
Vemos niños muy pequeños que les da por golpear a los demás, porque ellos no han desarrollado habilidades que le permitan interactuar con otros niños de una manera asertiva, negociando, yo quiero eso, pero mira, y si me lo prestas, no, no han logrado eso porque uno no tiene esa conciencia de que los niños a esa edad hay que enseñarles esas cosas. Entonces el niño como no tiene esa habilidad y él quiere el juguete o quiere tal cosa y está frustrado por alguna situación en su casa, él pega o él grita. Y vemos niños también con el tema de la depresión. Niños, como tú mencionaste, niños, vemos niños pequeñitos con temas de que, ay, es que ella es muy tímida. Ella es muy tímida, ella casi no habla, ella es así, ella es tímida. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué es tímida si lo normal en los niños es que sean, tú sabes, chispa, que les guste relacionarse, que estén con esa alegría constante? Entonces ya hoy día científicamente está comprobado que los niños padecen de ansiedad, padecen de depresión. Entonces tienes ese niño que no se le ha tratado esa ansiedad y esa depresión, que se va a convertir en un adolescente que viene padeciendo ansiedad y depresión. Y si en el periodo de adolescencia nadie le puso atención a este tema, nadie le permitió conseguir herramientas que lo ayudaran a sanar mentalmente, vas a tener un adulto con un problema de ansiedad crónica y de depresión crónica que está allí, Ujú. ¿sabes? Lleno de un montón de sentimientos encontrados, incapaz de relacionarse de una manera positiva con el mundo que lo está rodeando. Exacto, exacto. Y bueno, yo quiero invitar a todas las personas para que se observen, miren su vida, miren sus emociones, miren las de sus hijos. Y si necesitas que alguien te sostenga, si necesitas el ayuda, el acompañamiento de un terapeuta, de un coach, de un psicólogo, no hagas a menos porque de verdad que la salud mental es como esa columna vertebral que te guía y que te acompaña y que te sostiene por la vida. Bueno, Cleopatra, antes de despedirnos, por favor, un mensaje, algo que tú quieras decirle a las personas para ayudarlas a tener una salud mental mucho mejor. Bueno, a veces nos preocupamos por el tema económico y hay gente que te dice, ay no, pero es que ir a un psicólogo es muy caro, un coach es muy caro, ir a terapia es muy caro. Pues uno tiene que comenzar a autogestionarse, ¿no? A buscar un poco, por ahí dicen que ayúdate, tienes que ayudarte, tienes que dar el primer paso. Y hay muchos mecanismos, hay mucho material que tú encuentras en internet, encuentras videos, encuentras libros. Ahí tenemos, como te decía, la inteligencia emocional vendría a ser la cura o el camino hacia la salud mental positiva. Las dos grandes enfermedades de salud mental que más afectan a la humanidad ahora mismo son la ansiedad y la depresión. Son tan peligrosas que te dañan a nivel psicológico, a nivel físico y te llevan a situaciones tan delicadas como el suicidio. Entonces, estas dos enfermedades tan grandes, la inteligencia emocional vendría a ser como esa tabla de salvación. Hay mucha información acerca de inteligencia emocional que uno la puede adquirir de una manera gratuita. También pues evaluar, que evaluemos y nos sentemos con sinceridad, mira, a ver, ¿cuánto yo me gasto al año en celulares o en ropa y este tipo de cosas? Que si bien son importantes, pues no son tan importantes como tu cuerpo y tu mente. Y Exacto. evaluar esa parte y entender que, Sandra, tiene que haber un presupuesto de salud mental en nuestras vidas. Tenemos presupuesto para diversión, para ropa, para tantas cosas. Tiene que haber un Ujú. presupuesto en nuestras vidas de salud mental. Yo tengo que invertir en diversión, en esparcimiento de mi familia, mío, esparcimiento de mis hijos. Yo tengo que buscar actividades que me resulten gratificantes, que sean sanas, que no sean dañinas y que me ayuden a liberar un poco de repente todo ese estrés o toda esa ansiedad que naturalmente podemos tener porque es válido y crear esa conciencia. Tenemos como seres humanos organizar nuestras vidas en torno a esto que es tan importante que es la salud mental y física. Mucha gente te dice, ay, no, es que yo no voy al doctor porque es muy caro. No, caro es vivir una vida arrastrando un montón de problemas de salud mental, sentir esa frustración, porque llegan momentos, Sandra, tú lo sabes, que
ponemos a ver y decimos, oye, esto no me sale como yo quiero, me siento mal, no logro llevarme bien con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Esto es complicado, tú te sientes agobiado, abrumado porque no logras desarrollar las relaciones interpersonales óptimas que tú quieres en tu vida. Y es necesario que tú veas la salud mental como algo importante y comiences a invertir. Eso no es un gasto, eso no es un dinero que botas, no. La salud mental, llámelo como quieras, llámalo terapia, llámalo asistencia con un coach, llámelo actividades recreativas, porque la recreación y el esparcimiento son muy importantes. Claro. Debemos mantener esto en nuestro presupuesto. Es importante que lo tengamos como un objetivo de vida, como una meta. La salud mental es tan importante como tener un título universitario y que todos tengamos esa conciencia, que vayamos allí, es de a poco, nada se logra con un chasquido de dedos, pero lo tenemos que tener en cuenta, valorarlo. Y eso me parece muy importante lo que acabas de decir y de verdad tengámoslo en cuenta. Entonces, sin más preámbulos, los quiero saludar, les quiero agradecer por haber estado en este momento, en esta charla. Si piensas que a alguien le puede interesar este tema, que lo puede ayudar, por favor, comparte, dar like, suscríbete a nuestro canal de Coach en el Mundo, que esto nos ayuda a crecer. Entonces, nos vemos el próximo domingo con otro domingo de cafecito para tratar otros temas de mucha importancia. Nos vemos en la próxima. Chao, Cleopatra, muchas gracias. Chao a todos. Hasta luego. Chao.